tiempo, Dios. Que tu palabra entre, Señor, como espada de doble filo, Señor, y se ponga por obra, Dios, y podamos ser testimonios, Señor, de lo grande y maravilloso que tú eres, Señor. Y que hoy, Dios, como he venido, Padre Santo, no saldré por esa puerta igual. Que hoy, Señor, tú harás obra maravillosa, Señor, en cada uno de nosotros, Dios, porque lo que tú has dispuesto, Señor, está escrito y se cumple, Dios. Te honramos, te bendecimos, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, si le vamos a dar un aplauso, que sea para Dios y con todo el amor. Amén. Bueno, Dios me ha permitido y ha tocado mi corazón y habló. Yo le decía a Dios, ¿qué puedo compartir? ¿De qué puedo hablar? Y pues Dios ponía en mi corazón que hablara de mí, ¿sí? Del proceso que Dios ha hecho en mi vida. Y por eso quiero hablarles a ustedes sobre el hijo pródigo, porque yo soy esa hija, una hija pródiga, una hija que estuvo divagando, pero Dios me alcanzó y la gloria y la honra sea para Él. Amén. Por eso vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y que sea Dios en esta mañana, en lo más profundo, hablando, así como Él ha instruido mi vida. Mientras yo preparaba esta palabra, Dios quebrantó mi vida, quebrantó mi corazón, porque yo decía, definitivamente, Señor, tú eres maravilloso. Tu misericordia es infinita y no soy merecedora de esto, porque Dios es único. Y por eso titulé a este tema Caminando a la Victoria. Y yo espero que todas las personas que les llegue este mensaje puedan ponerlo en práctica, así como un día yo decidí determinarme y dar ese paso. Y sigo porque soy imperfecta, pero Dios sigue puliéndome todos los días porque estoy en manos del alfarero, el mejor. Duele el pulirnos, pero ese dolor es un dolor que me lleva camino a la victoria. Y por eso yo le llamé caminando a la victoria. Amén. La palabra de Dios se encuentra en Lucas 15, del 11 al 32, ¿vale? Es la parábola del hijo pródigo. ¿Qué significa parábola? Es una comparación porque ¿qué pasaba con Jesús? Jesús siempre nos quería mostrar todas las cosas para que nosotros entendiéramos. ¿Y qué es una parábola? Es una comparación, un suceso o una narración importante de algo que estamos viviendo. Y por eso el Señor habla por parábolas. ¿Para qué? Para ponérnoslo así, digámoslo así, con plastilina, con muñequitos, para que podamos entenderlo. Dios es tan maravilloso que nos ve como esos niños y por eso quiere que nosotros aprendamos y nos muestra las cosas de la mejor manera para que podamos sustentarlo en nuestras vidas. Pródigo significa alguien que despilfarra o gasta sin ningún control lo que tiene en sus manos, lo que posee. Eso significa pródigo. Pródigo es aquel que nos han dado mucho y lo despilfarramos, no cuidamos de ello. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. Amén. Vamos a hablar de esos 2 párrafos. Dice la palabra de Dios que un hombre tenía 2 hijos, el mayor y el menor. El mayor normalmente siempre es el cabeza de la casa, ¿verdad? Pero en esta ocasión el menor decidió pedirle a su padre los bienes. ¿Y qué hizo este padre? El padre que representa protección, cuidado, sustento. Eso es lo que significa el padre. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que él le pidió a su padre los bienes. ¿Y qué hizo su padre? ¿Se rehusó? No. ¿Él qué hizo? Se los entregó. Él nunca dijo, no,
o entró a contender, o entró a pelear, a discutir, no te lo voy a dar, no. ¿Qué hizo ese padre? Se lo entregó todos los bienes que a él le correspondían. Y eso hace Dios. Si tú le pides, Él te da. Porque Dios es un Dios que siempre nos está dando. Y si yo le pido, Él hace. Ya Él me entrega, yo verdaderamente miro si lo atesoro o lo desecho. En mis manos está lo que Dios me entrega. Lo que ese Padre entrega a tus manos está en tus manos, está en mis manos. Yo veré si lo suelto o lo recibo, lo cuido como ese tesoro, como esa piedra preciosa que hablaba Margot el día miércoles en la palabra que nos compartió. Eso hay que atesorarlo, hay que atesorarlo, hay que vivirlo, hay que cuidarlo. Porque ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que Él entregó sus bienes, lo que le correspondía, pero sigue diciendo, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice que no muchos días después. Mira, mientras nosotros estamos, el Padre significa cuidado, protección. Mientras estamos bajo esa cobertura de papá, estamos al cuidado, estamos protegidos, estamos bendecidos. Pero realmente, si nosotros empezamos a caminar alejándonos, esa cobertura, somos nosotros los que nos vamos yendo, nos vamos yendo. El Padre se queda. El Padre no salió detrás de su hijo, le entregó sus bienes y jamás salió detrás. El Padre no sale detrás de nosotros. Porque dice que nosotros decimos, ay, es que mi padre me soltó, Dios me soltó de la mano. No, Dios tiene su mano extendida y nosotros estamos agarrados. Yo soy quien decido soltarme y yo un día me solté de la mano de Dios y pensé que no, pero resulta que empieza uno a decir, ay, no, si voy a esta fiesta, no, la voy a pasar bien, no va a pasar nada, no voy a hacer nada malo. Entonces di el primer paso, me fui a la fiesta. Bueno, después me ofrecieron una copita de aguardiente, un chupito, entonces, ay, no está malo, es una, dice, Jesús bebió, púcute, me la mandé, resulta que en una copita, si no se fueron otras. ¿Qué pasó? Se despilfarró en poco tiempo. ¿Qué pasó? Me fui en ese corto tiempo, dejé atrás a Dios, dejé atrás al Padre y me fui tomando las riendas a mi voluntad, a mi vera, a lo que yo decidí. Ahí es donde entra el libre albedrío. Cuando yo decido soltarme de Dios, es tu decisión. Es lo que tú decides hacer. Es lo que tú dices. Es tu voluntad, es tu ego, es tu carne. Eres tú. Ya Dios no entra allí. Porque Dios dice, ahí está, Él se entristece, siente dolor. Porque dice, mi hijo se me está yendo. Y cada vez me voy apartando cuando me veo, me fui. Y volteo y miro atrás y digo, Dios mío, qué difícil. ¿Qué será volver? Pero no, aquí es mejor, porque así no lo venden. Aquí es mejor, me siento libre, nadie me dice nada, guapajé, ¿sí? Empezamos a gozarnos de la vida, empezamos a disfrutar, vienen los placeres, vienen los pecados de fornicación, de adulterio, viene de todo, viene la mentira, el engaño, ya no nos importa nada. ¿Por qué? Porque nos hemos contaminado. Ya, ¿qué hizo el diablo? Me lo saqué a este ya. Entonces el diablo está bravo. Lo logré. Mira lo que hice con este. Lo saqué de la iglesia. Y el propósito que tenía Dios en él. Y mira, logré yo sacarlo. Porque es allí donde el diablo tiene una comunión con el Padre. El Señor dice, Él es mi hijo. Fue tentado Jesús. El diablo le apareció a Jesús, lo tentó. Así mismo nos va a tentar a nosotros, que somos pecadores y estamos todos los días peleando con esta carne. Imagínese por Dios. Entonces, ¿qué pasó? El enemigo nos sacó y cuando te saca de la iglesia, dice, lo logré, te soltó, dice la palabra de Dios. Despilfarró lo que tenía en pocos días. Eso hace el enemigo, el chanclas, el que destruye,
el que daña. Él vino a hurtar, matar y destruir. A eso vino el enemigo, a dañar nuestras vidas. Claro, cuando tú ya no le sirves porque ya te dañó, ya te sacó y te dejó por allá, te soltó. Te soltó y por allá te dejó, porque conmigo lo hizo. A mí me sacó, me soltó y por allá me dejó. Y entonces, ya, eso hizo con este hombre. Él despilfarró todo lo que él tenía, lo despilfarró en poco tiempo. Porque mientras vamos bajo la presencia de Dios, bien, pero cuando no, empezamos a irnos, a perdernos, nuestro camino se desvía y empezamos a ver lo malo, bueno, y a lo bueno decimos, no, pero es que no es tan malo. A mí no me parece que sea tan malo esto. ¿Cómo se te ocurre? No, 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 si eso es tan normal. ¿Tú cómo lo ves? Ah, no, pues yo lo veo normal. Pues si yo le voy a preguntar a otro que está más en el mundo que yo, pues me va a decir que está bien. Pero voy y le digo yo a alguien que conozco de la palabra y me va a decir, mira, estás caminando mal. Pero ¿por qué si todo el mundo dice que es normal? Y yo entré a contender con personas que siempre han estado conmigo allí. ¿Por qué? Porque el enemigo te enceguece, te daña, te quiere destruir. Por eso no se le puede dar ni una entradita. Por eso hay que estar allí en oración. ¿Por qué viene el adulterio, la fornicación? Porque abrimos puertas. Porque eso lo permitimos en nuestras vidas. Pero si yo tengo una vida consagrada, esta carne se va a quebrantar y la voy a poder dominar. Y voy a poder pelear todos los días con ella. Y nada va a poder porque me voy a enamorar todos los días y mi tiempo va a estar en quebrantamiento y en oración para Dios. Que viene la mentira, que viene el chisme. No, Señor, cancelo estas palabras, Señor. Coge, enmudece, Señor, si tengo ese problema con la murmuración. ¿Sí? Empezar a moverme en ese post. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué pasó? Le faltó todo. Vino hambre. Pero, ¿sabe? No vino hambre física ni hambre de alimento, vino hambre espiritual. Es cuando tú te sientes vacío y no sabes a dónde acudir, qué buscar. Es allí donde uno dice, Dios mío, ¿qué me pasa? Pero voy de rumba, me tomo los traguitos, amanezco peor, con el mismo dolor, con el mismo vacío, pero la presencia de Dios por ningún lado. Estoy vacía, estoy llena de amores, estoy por aquí, estoy por allá, pero ¿qué? En mi corazón hay un faltante y ese faltante nada te lo va a llenar, nada. Por más de que tú muestres al mundo ese ego, eso que tienes por fuera, por dentro estás destruido. Porque eso hace el enemigo. Cuando viene la muerte y la frialdad espiritual en nuestra vida, eso trae destrucción. Eso trae, se apaga nuestro espíritu. Y uno dice, Dios mío, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Esto está dañando mi vida. Eso nos va dañando, nos hace sentir soledad, nos empieza a dañar todo. No, nos empezamos a buscar y a saciarnos de cosas que no empezamos a buscar amor donde no debemos buscar amor. Empezamos a llenarnos de cosas que no son. Y es allí donde Dios dice, no, 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 no. ¿Y qué pasa? Este hombre dijo, bueno, me empezó a faltar todo, dejé todo en el camino, ¿ahora qué va a pasar? Pero ¿sabe qué? Dice, el 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Miserias, mendigar, porque a eso llegamos. El enemigo es tan astuto, tan cruel y tan malo que nos lleva a mendigar. Nos lleva a comer de las migajas, de lo peor, sabiendo, como decía, perdemos el banquete que el Señor tiene preparado. Porque llegamos a comer de lo peor, de esas migas que están dañando
todo. Mira, este hombre anhelaba comer, saciarse, aunque fuera de la comida de los propios cerdos. Mira hasta dónde nos lleva el enemigo, a comer miserias. Pasamos de comer banquetes a comer miserias. Y eso es lo que Dios quiere que en esta mañana nosotros tengamos en conciencia. Y siempre recordemos de dónde Dios nos sacó. Nunca nos olvidemos de qué lugar nos sacó Dios. Eso traigámoslo siempre a memoria. Y mientras yo preparaba este tema, yo decía, Señor, tremendo de donde me sacaste y la misericordia, porque realmente eso era para muerte. Pero Dios en su amor infinito me dijo, esta es mi hija. Y yo dije, Señor, si todavía tengo una oportunidad, dámela. Aquí estoy, postrada de rodillas, clamándole a Dios con dolor en mi alma. Le dije, si tengo una oportunidad en mi vida, Señor, te clamo, Señor, que me la des. Porque yo se lo clamé de esa manera a Dios. Y fue allí cuando Dios extendió esas manos y me dijo, aquí está. Y aquí dice, y volviendo en sí dijo, ¿qué pasó con este hombre? Asumió, reconoció. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él con hambre, ¿cuánta hambre tendría este hombre que anhelaba? ¿Cuántas veces hemos tenido hambre? ¿Cuántas veces hemos tenido sed? Y no hemos tenido de dónde beber. ¿Qué día alguien pasó por mi casa y estaba yo en el ventanal? Y veo a alguien que venía sudando muchísimo y me hace, ¿sí? Y yo dije, ve, y me dice, traigo mucha sed, ¿me podrías dar agua? Yo le dije, claro, espérame un momento. Yo saqué una botella de agua de mi nevera y bajé. Y se la di. Se tomó la mitad de esa botella de agua. ¿Cómo se diría la sed que llevaba con ese calor en la calle? Que me decía, dame agua, pero con esa necesidad de beber algo. Ahora yo te digo, ¿cómo será esa necesidad que entra cuando no tenemos la presencia de Dios? Esa necesidad, esa sed. Si yo vi a esta persona bebiéndose esa agua, así mismo es el Señor cuando tenemos esa sed y no tenemos quien nos dé. Pero Dios tiene todo para darnos. Solamente es asumir mi error, reconocer mi falta, porque soy yo la que debo asumir que fallé. Soy yo la que debo asumir y reconocer que fui yo quien tomó la decisión de tomar mis bienes, lo que Dios me había dado, y irme. Porque Dios no te quita. No, Dios te da y te lo entrega. Dice que eso está siempre allí. Que se duermen, que tú los dejas, pero ellos no se van de tu vida. Los dones, los frutos, las bendiciones de Dios no se estancan porque tú decides otro caminar. Amén. Dice el 18, me levantaré. ¿Qué dijo él cuando empezó a autoevaluarse? Dijo, me levantaré. ¿Qué hizo? Tomó la decisión. Dijo, me levanto. Eso lo hice yo. Me levanté y dije, ya. Me levanto porque no quiero más esto en mi vida. Me levanto porque quiero, Señor, que me des una oportunidad. Eso hizo este hombre. Dice, me levantaré. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él se determinó, decidió ir y pedir perdón. ¿A quién? Al Padre. ¿Pero qué hizo? Dio el paso. Ese paso lo tenemos que dar nosotros. No creas que Dios va a venir a tu vida. Mira, estás pecando. Mira, reacciona. Jamás. Ay, no, es que estoy esperando que Dios me hable. Mira, te voy a decir algo. Si Dios
Si estás pecando, no creas que Dios te va a decir, mira, esto es esto, esto y esto. Tú ya sabes que estás pecando. Simplemente la palabra está escrita, ¿vale? Yo no puedo decir, una cosa es que yo haya llegado a conocer de Cristo con mi marido de años, caminando, y llego a Cristo y conozco de Dios, pues ¿qué tengo que hacer? Clamarle a Dios para que Dios bendiga a mi familia, porque es el hombre con el que he construido una familia durante años. A que yo vaya a vivir con alguien después de conocer de Dios, porque le voy a decir algo, estás obrando mal, estás haciendo lo incorrecto. Tienes que orar antes de y no después de, porque antes de Dios trae la bendición, después de, te digo, afírmate, aférrate a lo que viene, porque Dios nos hace pasar por unos valles. Dios mío, cuando desobedecemos a Dios, tenemos que derramar lágrimas de sangre, porque yo derramé lágrimas de sangre, porque estaba haciendo las cosas a mi manera, a mi forma, y Dios no quiere eso. No es a la manera mía, es a la manera de Dios. Y Dios es un Dios que ha estado escrito. Y si yo lo conozco, tengo que respetar a Dios. Porque cuando yo hago algo que no está agradando a Dios, lo estoy faltando a Dios al respeto. Yo no le estoy faltando al respeto ni a los pastores, yo no le estoy faltando al respeto a mis hermanos, yo le estoy faltando respeto al que es digno de toda gloria, de todo honor y de toda alabanza. Amén. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso pasa, pero ¿sabes qué? Cuando nosotros decidimos ir en busca del Padre, nosotros no necesitamos ir en busca de un llamado. No, nosotros no necesitamos ir por una posición. Nosotros no necesitamos ir a creerme más que otro. No. Yo voy sin importar, dijo, hazme como uno de tus jornaleros, porque lo que yo quiero es volver a la presencia de Dios, lo que yo quiero es misericordia de Dios, yo quiero restaurar mi vida, yo quiero que Dios me pase por un proceso donde me levante, pero no por algo ni para algo, simplemente para honrar el nombre de Dios. Y él dijo, hazme como uno de tus jornaleros. O sea que a él no le importaba trabajarle a su padre, porque él estaba reconociendo que lo único que él quería era volver al Padre, sin importar dónde el Padre lo pusiera, dónde lo colocara, él solamente quería volver. Porque eso es lo que hace Dios en tu vida. Y yo tengo que tener un corazón sano, un corazón fuera de orgullo, de altivez, de soberbia, un corazón dispuesto a que el Padre me ponga en el lugar donde Él me quiere colocar. Porque no es donde yo quiero. No, 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 no. Ay, es que yo canto. Ay, no, es que yo hablo muy bonito. No. Tú te puedes conocer la Biblia al derecho y al revés. Puedes alabar muy bonito a Dios. Pero si no tienes presencia de Dios en tu camino, si no tienes presencia de Dios en tu vida, no va a pasar nada. Así que honremos a Dios. Alabemos el nombre de Dios. Porque es a Dios a quien debemos todo honra, honor y alabanza. Y no importa. Honremos a Dios, permitamos que Dios nos ponga en ese lugar y desarraiguemos de nuestras vidas eso que nos está impidiendo caminar en rectitud delante de los ojos de Dios. Dios te está viendo, Dios me ve. Dios está en todo momento y en todo tiempo en cada una de nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar, observar, estar pendiente. Voy a hacer esto. Voy a el Señor me está viendo. El Señor dirige mis pasos. ¿Por qué? Porque mi boca, porque mis ojos, porque mis oídos siempre están tendientes a escuchar lo que no deben hablar. Entonces, ojo, eso es piedra de tropiezo. Busquemos ser como este hombre que no le importó decirle al Señor, hazme como un jornalero. Él dijo, Señor, no me importa donde me quieras poner, pero yo lo único que quiero es tu presencia. Y eso es lo que tenemos que buscar todos los días, la presencia de Dios, esa presencia innata, esa presencia que no nos falte. Y dice el 20, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabes qué hace el Padre?
Se levantó, lo vio y le dijo, allá viene mi hijo. Y con ese amor fue y lo abrazó, no lo desechó, porque es un padre fiel, porque es un padre que nos ama. Y él salió en pos a buscarlo y lo encontró y lo recibió. Eso hizo el Padre conmigo. Cuando yo decidí dar el paso, yo caminé y fui al encuentro con mi Padre. Eso es así un Dios fiel. Y hoy es el día para reencontrarnos con ese Padre amoroso, ese Padre que no juzga, ese Padre que nos señala, ese Padre que nos ama y que hace todo para que nosotros volvamos a su presencia. Porque cuando Dios nos llama, Él inquieta nuestros corazones, Él nos afirma. Y Él dice, mi hija, mi hijo, Él sufre, Él se contrita. Pero imagínate qué alegría cuando yo decido volver, reconocer que sin Él no soy nada. Recibo un abrazo y un beso de mi Padre, una bienvenida sin decirme nada, sin desecharme, sin decirme es que hiciste esto, nada. Él me recibió con amor, porque Él dijo, aquí está mi hija, aquí está mi hijo. Ha vuelto y hubo gozo. Amén. Dice el 21. Y el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él sabía que había hecho lo incorrecto, que había pecado hasta las cumbres, que se había ido al lodazal, que había estado por allá metido en las cosas porque se deleitó en los placeres del mundo. Pero él dijo, no soy digno. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros digamos, no soy digna de ser llamado tu hijo, no soy digna de ser perdonada. No soy digna porque te he faltado, Señor, pero eso tengo que hacerlo con un corazón contrito, con un verdadero arrepentimiento, porque tenemos que aprender a arrepentirnos de corazón. No es que perdono, pero no olvido. No, es arrepentirnos de corazón, que sintamos ese arrepentimiento de nuestro corazón. Cuando nosotros sentimos ese verdadero arrepentimiento, hay dolor en nuestro corazón. Sentimos dolor porque el verdadero arrepentimiento duele. ¿Por qué duele? Porque no quieres volver atrás, porque no quieres volver a hacer lo que no debes, porque quieres caminar en pos de lo que Dios quiere para tu vida. Cuando hay ese verdadero arrepentimiento, tú dices, Señor, yo no quiero volver atrás. Padre, siento temor de volver atrás, Señor. Y estoy en una lucha, en una pelea, la carne, constante. Bueno, si la carne se va a levantar, Señor, voy a ayunar, pero con esto no puedo. A mí cuando me viene la duda, cuando me vienen cosas, digo, Señor, voy a ayunar. Y presento eso delante de la presencia de Dios. Y le digo, Señor, yo voy a quebrantar esto en ayuno, porque solamente, Señor, con oración, con guerra y ayuno, tiene que salir esto, Señor. Quebranta todo, Señor. Si hay alguna raíz por allá que ha echado maleza, Señor, una raíz por allá que todavía quiera venir ahí a atormentar, Señor, arráncalo de lo profundo, Señor. Aún lo que yo no conozco, porque Dios conoce todo. Aún lo que yo no conozco de mi corazón, sácalo. Y eso lo tenemos que hacer todos. Todos tenemos que sacar eso de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la culpa siempre va a estar tocando tu puerta. Toca la culpa. Pero Dios dice, no te culpes, yo ya te perdoné. Ya volviste, ya estás en tu proceso. Yo soy ese alfarero que voy a empezar esa obra en ti. Ya te determinaste, ya quitaste, ya decidiste. Eso es allí. Esfuérzate y sé valiente, continúa, sigue. Déjate redirigir por Dios. Déjate que Dios guíe tu camino. Cuando dejamos que Dios guíe nuestro camino, todo es diferente. Hay paz en nuestro corazón. ¿Tú sabes cuánto llevaba yo sin paz en mi corazón? Mucho.
Cuando yo empecé a entrar en ese proceso de determinación, de cambio, de renovación, empezó a venir refrigerio a mi vida, a mi alma. Y eso es maravilloso, porque ya sentí el abrazo de papá, sentí el respaldo, sentí el lugar nuevamente donde un día me fui y sentí que había vuelto a casa. Y mi padre me había recibido como una hija, sin importarle mis defectos, sin importarle mis errores. Dios extendió sus manos y volvió a recibirme. Amén. Dice, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué hace el padre? Hizo preparar lo mejor. Te cambió los odres viejos, porque eso hace el Señor. Nos cambia esos ropajes andrajosos, porque cuando estamos en el mundo nosotros no nos vemos porque andamos en el mundo, pero los vestidos que llevamos están llenos, llenos, llenos de huecos, orificios, de cosas, olemos mal, aunque nosotros no nos veamos, no nos sintamos, empezamos, viene una como olor a podrirse algo, como cuando algo se daña, así a ese punto llegamos, a dañarnos, a andar en pos de lo que no es agradable a Dios. Pero ¿qué hace el Señor? Por eso dice, traed vestidos, porque necesitaba cambiarnos esos vestidos sucios que olían mal, porque llegamos malolientes, mal vestidos, y Él quiere cambiarnos eso. Y dice, traed vestidos, zapatos y anillo. ¿Sabes por qué el anillo? Porque Él se casa con su iglesia. Porque Él te pone el anillo para que te cases con su iglesia, para que te determines. Y eso es un símbolo de que Dios está haciendo un compromiso. Así como cuando tu esposo, tu esposa te pone un anillo al casarte, ¿qué estás haciendo? Asumiendo un compromiso con tu esposo o con tu esposa delante de los ojos de Dios. Cuando Él te pone el anillo, estás asumiendo un compromiso con el Padre. Amén. Y ese anillo está allí puesto y nadie te lo va a quitar si tú lo cuidas, porque ya asumiste un compromiso con Dios y para Dios. Amén. Dice, y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. ¿Qué pasa? El mejor banquete, el mejor becerro, la mejor comida, lo que nos gusta, fiesta. Porque eso pasa cuando un hijo de Dios se arrepiente. Hay fiesta en los cielos. Padre, papá está feliz porque dice, uno de mis hijos ha vuelto, porque mi hijo ha decidido volver a casa. ¿Y qué hace el padre? Te recibe con el mejor banquete. No te da migajas como nos las da el enemigo, miseria. Prepara el becerro, lo mejor de lo mejor, para que comamos, para que nos hace fiesta, porque dice que Él prepara a sus hijos, recibe a sus hijos para caminar en bendición, en determinación, y Él celebra esto para darle la honra, la gloria, el honor y toda la alabanza. Amén. Dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Comenzaron a regocijarse. Mi hijo que estaba muerto, muerto en delitos, en pecados y en todas las cosas, ha revivido. ¿Qué pasa cuando yo vuelvo al Padre? Vuelvo a tener vida. Y no cualquier vida, vida en abundancia. Dice, nos halla, nos encuentra. Qué bonito es encontrarnos en los brazos de papá, encontrarnos con ese papá fiel que nunca nos dejó, que nunca nos abandonó, que a pesar de que nos dejó irnos, porque Él nunca fue detrás de nosotros, Él siempre está con sus manos extendidas esperando tu regreso. Amén. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas.
Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido, jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con uno de mis amigos. Dice la palabra de Dios que este hombre, que era el segundo, que era el primero, perdón, el hijo mayor, sintió celos, sintió envidia, porque él nunca había, su padre nunca le había dado nada. Pero ¿sabe por qué? Porque es que Dios, si tú estás estable en Dios, Él sabe lo que hay en ti. Él sabe cómo te está preparando a ti. Entonces no sientas cuando viene alguien en búsqueda de regocijarse en Dios. Alégrate, gózate. No sientas dolor, no sientas envidia, no digas, ay, no. Regocíjate. ¿Por qué Dios no le había dado tal vez al hijo mayor? Porque sabía y tenía la confianza de que su hijo mayor no se iba a desviar. Porque tenía la convicción de que su hijo era recto, que iba en pos. Y muchas personas en el evangelio llevan muchos años y le sirven a Dios con amor, temor a Dios, porque conozco muchas personas que llevan muchos años en el evangelio y no se han desviado ni a derecha ni a izquierda. ¿Tú crees que Dios no lo ve? Sí, pero Dios dice, ¿este está seguro? Mira, no sé, en tantos años no se me ha desviado, pues él está seguro, tiene claro que me está sirviendo. Eso pasaba con el hijo mayor. ¿Sintió envidia por un momento? Sí, pero ¿qué pasa? Él nunca necesitó de lo que necesitó su hermano. El menor decidió caminar en pos de lo que no era, pero el mayor dijo, yo nunca lo he tenido. Y eso muchas veces nos pasa. Sentimos celos, sentimos envidia de mi hermano, de mi hermana, de lo que Dios está haciendo en él. Pero no debemos hacerlo, porque Dios a cada uno está trabajando a su manera. Y aunque creamos que no lo estamos viendo, Dios lo está haciendo, porque lo que Dios ha determinado en su vida, hecho está. Y su palabra escrita está, que cuando Dios hace un llamado, Él establece eso para bendición. Y Él no va a dejar, solamente debemos cuidar, debemos regocijarnos y cuidarnos todos los días de eso que pueda venir a querer dañar nuestras vidas, querer venir a destruir lo que Dios tiene para nosotros. Dios es un Dios de amor. En Dios encontramos regocijo, en Dios encontramos la victoria, en Dios encontramos todo conforme a lo que le pidamos, porque Él es el dueño de todo y nosotros debemos regocijarnos. Él deja esas 99 ovejitas por irse por una. Esa una necesitada, hambrienta, perdida, engañada, sometida, destruida. Él se va por esa ovejita que necesita, y a esa ovejita es la que le hace banquete. ¿Por qué? Porque se alegra y se regocija cuando esa ovejita se arrepiente y decide volver al redil. A esa ovejita es que el Señor le hace fiesta, porque estaba perdida, porque estaba muerta, porque estaba hundida. Pero de allá Dios dice, vino, volvió, aquí está mi hija. Yo sabía que iba a volver, porque Dios siempre tiene la esperanza de la semilla que ha puesto en nuestro corazón. Esa semilla no entra vacía, esa semilla con el pasar de los años va a dar fruto. Y si yo no creo hoy que Dios lo está haciendo, pues déjame decirte que en lo espiritual ya se está moviendo. Porque cuando Dios, los ojos míos, mis ojos naturales no pueden ver lo que Dios en mi espíritu está haciendo, en lo espiritual va en adelantos. Así que Dios está haciendo. Si tú crees que tus hijos andan en rebeldía, que tu marido está lejos del camino de Dios,
ya Dios en lo espiritual lo está moviendo, porque Él está viendo que tú estás consagrándote, porque Él está viendo que tú estás peleando la batalla. Y con una persona que venga a buscar la presencia de Dios, ya en mi casa hay un mover, ya en mi casa hay un mover de Dios, porque hay un alma que está clamando por hijos, por padres, por esposos, por familias, muchas familias que hay destruidas, pero ya Dios está haciendo. Yo no lo veo y cada vez lo voy a ver más difícil, porque en lo terrenal, cuando Dios está obrando a cosas agigantadas, en momentos agigantados, en lo espiritual, yo lo voy a ver en tropiezo, yo lo voy a ver difícil, yo voy a ver cada día, no, pero es que no lo veo, no lo veo. ¿No lo ves? Porque no lo vas a ver. Entra en esa presencia de Dios a ver lo espiritual y vas a ver cómo Dios está moviendo tus hijos, está moviendo tu marido, está moviendo tus padres, está moviendo tus hermanos, está moviendo esas almas por las que tú estás orando. Si no lo estamos viendo, ya Dios lo está haciendo. Amén. Dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Entonces el padre le dijo, tu hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Yo te digo hoy, si ves que tus hijos están perdidos, si ves que tu marido no quiere, va a haber un día que esa muerte se va a ir de su vida y va a venir vida. Y esa vida va a ser para regocijar y ser testimonio delante de la presencia de Dios. Porque así como un día yo me determiné estando en el fango, en el lodazal y por allá, yo sé que Dios lo va a hacer en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, en cada uno de sus hijos y en cada una de sus familias, porque hay una semilla y esa semilla va a brotar, esa semilla va a dar fruto, esa semilla va a crecer. Así tú no lo veas, consagra tu familia a Dios, que tú en los ojos naturales estás viendo muchas cosas que no son, pero hoy te digo, en lo espiritual estoy viendo sacerdotes de Dios, consagrados a Dios, hogares renovados, hogares sacerdotales, hombres y mujeres servidores de Dios, aunque tus ojos no lo vean. Dios está haciendo la obra en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu vida. Que estoy pasando provisiones, que no tengo provisión. Dios está moviendo para traer provisión a tu casa. Dios sabe tu necesidad, Dios conoce tu clamor, Dios conoce eso que tanto le estás pidiendo a Dios. Y hoy es el tiempo de decirle al Señor, aquí estoy, Padre, aquí está mi vida, Señor. Y aquí, Señor, representando, Señor, mi familia. Pelea por tu familia, pelea por tus hijos. No pelees con tus hijos, no grites, no contiendas con tus hijos, porque mientras más contiendas con tus hijos, más rebeldes se van a poner. Pero si tú empiezas a hablarles con sabiduría de nuevo, Dios va a empezar a obrar. Dios va a empezar a obrar. Empiézale a ungirle la ropa, órale en la habitación, en la cama. Empieza. Cuando Dios pone semillita, da. Mira, el hijo pródigo. Vuelve porque vuelve, porque en Dios es sí y es amén. No son aguas tibias. En Dios, lo que Dios ha estipulado es, o sea, que si tus hijos tienen una semilla en su corazón, si tu marido tiene una semilla en tu corazón, tus padres, tus hermanos tienen una semilla en su corazón, van a volver a la presencia de Dios. Porque Dios trae, Él no tarda. Él los trae a pasos agigantados, porque estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos donde viene juicio sobre la iglesia, donde Dios va a obrar, ¿sí? Y es el tiempo de Dios. Empieza a hacer tú la obra. Tú estás aquí, a ti te corresponde. Pelea la batalla.
No le corresponde a ellos, nos corresponde a nosotros. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a decirle a Dios